Eva Garrido, directora de la Fundación Consejo España-Japón. Es un placer daros la bienvenida a todos a este encuentro digital sobre el reto de la gobernanza de la inteligencia artificial, perspectivas de la Unión Europea y Japón. Tengo que decir dos palabras sobre la Fundación para aquellos que no nos conozcáis. Somos una institución de diplomacia pública vinculada al Ministerio de Exteriores y nuestra misión fundamental es tender puentes entre nuestras sociedades. Una de las maneras en las que lo hacemos, una de nuestras líneas de trabajo, es acercar la realidad actual de Japón a empresas, profesionales y entidades para que tengan información sólida en su relación con este país, y este coloquio se encuadra precisamente dentro de esa línea de actividad y de ese objetivo general de acercar realidades que nos afectan a todos. Concretamente en este encuentro lo que queremos es comparar dos perspectivas ante un mismo desafío, ante un mismo reto, que es cómo regular desde un punto de vista legal, incluso social, cómo abordar el nuevo paradigma que abre una tecnología disruptiva como es la inteligencia artificial. Queremos saber cómo regular esta tecnología para que tenga el impacto que deseamos en nuestra sociedad y encontrar un equilibrio muy complicado y comparar qué ideas tienen la Unión Europea y Japón para encontrar este equilibrio. Y este equilibrio nosotros que, digamos, encontrar un punto óptimo para que podamos desarrollar una tecnología que va a ser fundamental para incrementar la competitividad de nuestras respectivas regiones y para desarrollar nuevos servicios y nuevas industrias, y por otro lado una regulación que nos proteja de los efectos o los impactos indeseados en términos de derechos individuales y la protección de nuestra privacidad, etc. Sobre todo esto nos va a hablar Ana Gascón, que es doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza y es funcionaria en excedencia del Consejo de Europa. Además es miembro del Grupo de Investigación Japón, que es un colectivo de referencia en la región en la Comunidad Autónoma de Aragón para investigar cuestiones relacionadas con Japón. Sus principales temas de investigación son protección de derechos humanos, la regulación de las tecnologías de la información y la comunicación y las relaciones entre Japón y la Unión Europea. Y la entrevistará Esther Molina, que es periodista especializada en tecnología y emprendimiento, buena amiga de esta casa. Solo me queda, antes de dar paso al coloquio, dar las gracias a las entidades que nos han ayudado en la difusión de este encuentro. Sachokai, Cámara de Comercio de España en Japón, Embajada de España en Tokio, espero no dejarme a nadie. Muchas gracias a todos. Y sin más, Esther, te doy la palabra para que guíes y moderes este encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eva, y es un placer, como siempre, ya sabéis, formar parte del equipo de la Fundación Consejo España-Japón. Bienvenidos a todos, ¿cómo estáis? Buenos días a todos los que nos estáis siguiendo ya. A este webinar, el reto de la gobernanza en la inteligencia artificial, perspectivas de la Unión Europea y Japón. Como decía, me hace muchísima ilusión compartir este ratito con vosotros porque vamos a hablar de un tema, lo ha anunciado Eva, apasionante, sobre algunas cuestiones que parecen alejadas a priori del diálogo más convencional, ¿no? Y que sin embargo nos afectan a todos los días. O sea, son cuestiones por otra parte directamente relacionadas con esta sociedad 5.0 en la que estamos inmersos, un concepto acuñado por Japón precisamente, que determina ese estado ideal al que deben aspirar los países con objeto de aprovechar pues, todas las transformaciones tecnológicas para garantizar el beneficio del resto de la sociedad, ¿no? Las deep techs, entre las que se incluye la inteligencia artificial, han dado lugar a una serie de innovaciones, de cambios muy significativos en todos los sectores productivos. Y es que nos encontramos en un momento en el que necesitamos más innovadores que nunca, aún inmersos en un contexto tremendamente complicado como el que nos ha tocado a todos vivir, con la irrupción, el tsunami que ha supuesto la COVID-19. Al final, la innovación es una de las recetas más efectivas para aumentar la productividad de sociedades envejecidas, por así decirlo, y occidentales también, que necesitan y que las Naciones Unidas incluyen dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible y de su Agenda 2030. Ahora bien, la necesidad de integrar esta dimensión ética en el desarrollo de la tecnología en general y de la inteligencia artificial en particular saca a la luz algunos retos para la sociedad japonesa,
porque para que los proyectos de inteligencia artificial se materialicen, las organizaciones del sector público, sobre todo, tienen que estar dispuestas, por ejemplo, a compartir sus datos, entre otras muchísimas cuestiones. Se trata de un tema directamente relacionado, como digo, con la sociedad 5.0. Y en un mundo post-COVID que llegará, el diseño, el desarrollo y la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial van a estar en el ojo del huracán. Lo están ya, lógicamente, si estamos hablando de impulsar un modelo de gobernanza, como todos queremos, pues democrático, que genere confianza y que además sea sostenible. Este es uno de los grandes retos también. Yo no me enrollo más, es un placer para mí saludar a Ana Gascón para profundizar en todo esto a lo largo de los próximos 45 minutos. Y además, Ana, si te parece, vamos a dar la oportunidad a todos los que nos están siguiendo ya de que nos lancen preguntas, que si estamos bien de tiempo, no dudéis, que yo me encargo de trasladárselas a Ana cuando queden aproximadamente entre 10 y 5 minutitos de la finalización de este panel. Bueno, Ana Gascón, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es que estoy encantada de que la Fundación Consejo España-Japón haya decidido organizar este webinar, porque la verdad es que es un tema que a mí me apasiona, así que estoy encantada de compartirlo con más gente. Justo, y lo estábamos comentando justo unos minutos antes de darle al REC, que además es un tema que tienes muy fresquito y que por lo tanto te apasiona y yo tengo muchas ganas de escucharte. Si te parece, me gustaría hacerte una primera pregunta general también un poco para ubicar, para encuadrar el objeto de la conversación que vamos a tener. Muy directa además. ¿Qué es la gobernanza de la inteligencia artificial? Por si acaso hay alguien por ahí que lo haya escuchado por primera vez en este webinar. ¿Por qué es relevante que hablemos de ello, lógicamente, nosotras y por qué es relevante que al final esté en el debate un poco público o de interés público, mejor dicho, en general? ¿Y en qué momento estamos en la Unión Europea, para empezar, y Japón también, por otro lado? Son en realidad 3 preguntas en una. Te lo he puesto difícil. Es una pregunta muy larga, pero bueno, intentaré no enrollarme mucho. En realidad, yo creo que en los últimos probablemente 2, 3 años estamos oyendo hablar cada vez más de inteligencia artificial, está continuamente en los periódicos, en las noticias, etcétera, y era algo que antes nos sonaba muy al futuro, pero es que ahora es algo que es parte de nuestro día a día, como tú has dicho, es que cuando hacemos una búsqueda en Google, ahí se aplica inteligencia artificial, lo tenemos en nuestros móviles y además se está utilizando cada vez más en temas de quién consigue un crédito, a quién contrato, ese tipo de cosas que están muy pegadas a nuestro día a día. Entonces, igual que la inteligencia artificial nos ofrece un mundo que todavía no se conoce los límites de posibilidades en torno a gestión de recursos, de energía, diagnósticos médicos, por ejemplo, también nos plantea muchos retos y esto, como está siendo algo que se ha visto magnificado por la situación de pandemia, estamos empezando a ver incluso las primeras manifestaciones en contra de algoritmos. Es decir, por ejemplo, pues vacunas que se estaban repartiendo en torno a las decisiones de un algoritmo y se dejaban a gente muy importante fuera. En el Reino Unido, las notas de selectividad, que es un examen que no pudieron hacer el año pasado, se estaba poniendo según un algoritmo y las personas que ven, los chavales que venían de colegios más vulnerables, normalmente con peores notas, tenían peores notas independientemente de lo que ellos hubieran hecho, porque el algoritmo se las asignaba así. Entonces, nos estamos dando cuenta de el profundo impacto que esto puede tener en nuestras vidas. Así que muchas posibilidades, pero muchos retos, porque aquí se ve cómo, por ejemplo, cuestiones de discriminación, etcétera, cuando entrenamos a los algoritmos con esos datos, se crean sesgos y automatizamos la discriminación. Además de que muchas veces pues, la agencia tributaria utiliza algoritmos para detectar fraude, pero no dicen que lo hacen. En ese sentido, tenemos muchos problemas de transparencia también sobre si yo estoy siendo sujeto de una decisión automatizada. Entonces, la idea está en, queremos más inteligencia artificial,
pero queremos una inteligencia artificial centrada en las personas y eso nos lleva a que haya una necesidad de crear principios que rijan ese desarrollo de la inteligencia artificial y cómo se relaciona todo esto con la ética, porque al final las máquinas no son éticas, pero tenemos que programarlas de tal manera que los resultados sí lo sean. Entonces, hay mucho debate a nivel internacional sobre estos temas porque al final los estados, muchos están creando planes y estrategias de inteligencia artificial para fomentar su uso y de hecho Japón y la Unión Europea han dicho que uno de los dos ejes, junto con lucha contra el cambio climático, etcétera, de salida de la crisis de la pandemia, tiene que ser la digitalización. Sí que vamos a invertir más en inteligencia artificial, pero tenemos que hacerlo de una manera que sea la apropiada. Entonces, en Japón se están planteando cómo hacerlo para que esto no cree problemas a la innovación y en la Unión Europea quizás somos los que estamos yendo más lejos en el sentido de que para operacionalizar los principios en los que estamos todos de acuerdo, desde luego Japón y la Unión Europea están de acuerdo en que hay que proteger la privacidad, la seguridad de los usuarios, que tiene que haber responsabilidad, transparencia. ¿Cómo haces que eso pase a la práctica? Ese es, digamos, el gran reto de la gobernanza de la inteligencia artificial. Entonces, la Unión Europea ha descubierto este año muy recientemente su propuesta de regulación de la inteligencia artificial, que no lo van a regular todo, ¿vale? Solo la idea es regular los sistemas que suponen un riesgo más alto y Japón está mirando con mucho interés qué es lo que está haciendo la Unión Europea, pero la discusión va por otros derroteros, no tanto en el sentido de regulación y crear procesos, sino de fijar objetivos y ver cómo se puede ayudar a las empresas a que esos principios los incorporen en su día a día. Está claro, y de hecho por eso es importante que ambas potencias, Japón y la Unión Europea, pues acerquen posiciones en este sentido y sobre todo compartan visión, como estaba explicando Ana, ¿no? Ana, ¿y cómo encaja, vamos a hablar de regulación, pero un poquito más adelante, cómo encaja este concepto de inteligencia artificial dentro de la idea japonesa de la sociedad 5.0 que comentaba yo en la introducción? Y además, hiperconectada, o sea, más conectada que nunca en los últimos, bueno, iba a decir en los últimos años, yo creo que nunca, desde el principio de, por lo menos, la tecnología aplicada a los seres humanos, hemos estado tan hiperconectados como este momento, ¿no? A raíz de 2020, muchísimo más. ¿Cómo encaja con esta idea de la sociedad 5.0 la inteligencia artificial y otras tecnologías complementarias que también se están acelerando con la pandemia? Bueno, pues yo la verdad es que soy muy fan de la idea de sociedad 5.0. ¿Por qué? Yo también. Porque los japoneses han desarrollado esta idea fuerza de qué es lo que queremos en el futuro. Hemos pasado ya de la sociedad de la información porque hemos ido más allá. O sea, lo que hacemos ahora no es ya solo recibir y crear información, sino que es un paso más allá. Y entonces, si vamos a una sociedad hiperconectada, lo que queremos es que la tecnología nos sirva bien para avanzar económicamente, pero también para resolver los problemas sociales más acuciantes, y esto lo tienen muy claro en Japón, lucha contra el cambio climático, cómo cuidar incluso de nuestras personas mayores, etcétera, en una sociedad envejecida, mejorar la automatización, etcétera. Entonces, es la idea de avance tecnológico, sí, pero no cualquier avance tecnológico, sino un avance tecnológico que responda a las necesidades de la sociedad. Entonces, la idea sería que vamos hacia una sociedad, como tú has dicho, hiperconectada, en la que esto del mundo online y offline ya no existe, está todo conectado. Un poco como lo que nos ha ocurrido con la pandemia, pero bien, ¿de acuerdo? O sea, porque esto ha sido como un mogollón en el que cada uno hacía lo que podía, pero aquí se trataría de hacer algo más planificado, en el que se responda a los retos que van surgiendo y no que vayamos improvisando. Y en mi opinión, eso le falta un poquito a la Unión Europea, porque la Unión Europea es verdad que tenemos la idea del mercado único digital, pero tendríamos que ir más allá, creando yo creo que una idea paraguas un poco como la japonesa. Es verdad que en el último año hemos avanzado hacia
crear esa idea quizás más omnicomprensiva, pero nos falta esa planificación, ese objetivo de la sociedad 5.0. Y bueno, si lees los objetivos a 3-5 años de la sociedad 5.0, son realmente, algunos son un poco de película de ciencia ficción, nos hubiera parecido igual hace 3 años, pero ahora nos parece que es algo que es muy factible. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay una parte muy importante de esa sociedad 5.0 que se apoya en el uso masivo de los datos y el Big Data, y luego la aplicación, usar patrones, etcétera, de inteligencia artificial, automatizar, crear asistentes. O sea, una de las ideas es que tú tengas un asistente en tu casa que puedas usar como si fuera un miembro de tu familia, no ya Alexa, dime tal, no, es que te puedan ayudar, que te puedan dar apoyo, ese tipo de cosas. Entonces, es algo que está muy interconectado. Bueno, y daría para otro tema, porque si nos metemos ya en robots, imagínate colaborativos, el futuro de los cobots, que además también va a ser mucho más rápido de lo que a priori. Claro, es que este es justo lo comentabas tú, si es que todo se ha acelerado, la digitalización en general se ha acelerado prácticamente el último año, lo correspondiente, leía yo, aquí varían los porcentajes, pero más o menos los expertos dicen que se ha acelerado lo correspondiente a los próximos 10 años, o sea, es una barbaridad. Y una de las dificultades, me imagino, Ana, no sé si estarás de acuerdo, a la hora de adaptar y de adoptar esa inteligencia artificial en el sector público, me imagino que puede ser casi una cierta inexperiencia en materia de competencias digitales, ¿no? Y ni te cuento en el uso de los datos, que se han vuelto casi la moneda del siglo XXI. Sí, en realidad en ese sentido Japón hace bastante tiempo que tiene una política de datos abiertos desde las administraciones públicas con metas bastante adelantadas, pero les está costando también, porque Japón es un sitio muy curioso que es como muy tecnológico, pero muy tradicional. O sea, que siguen utilizando el fax y se ha visto, de hecho, con la pandemia, cuando les pedían a los trabajadores que se quedaran en casa, muchos no se podían quedar en casa porque necesitaban su sello, porque ellos no firman muchas cosas, sino que las sellan y tenían que sellar las cosas en el trabajo. O sea, que no tenían los mecanismos para hacer eso online a través de certificados digitales, etcétera, o lo tenían pero no lo usaban. Entonces, eso es algo que ya se han puesto las pilas, han dicho esto lo tenemos que mejorar, no solo por una pandemia, sino en general en términos de digitalización. Hay mucho potencial de abrir los datos de las administraciones públicas y que eso se pueda utilizar en multitud de aplicaciones, pero nos está costando a todos un poco. Y luego, hay un par de temas más desde el punto de vista de las administraciones públicas. Uno es la transparencia. Como te he dicho, hay algunas administraciones públicas que utilizan algoritmos y no sabemos qué hay detrás, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues en España el bono eléctrico está ante los tribunales porque quieren saber cuál es el algoritmo y la administración no lo publica. En ese sentido, yo creo que es muy interesante lo que se está haciendo en algunas ciudades europeas, que es crear registros de transparencia, es decir, que haya un registro en el que la administración pública diga qué algoritmos o qué programas de inteligencia artificial está utilizando. Y un poco la propuesta de reglamento de la Unión Europea va por ahí. Y luego lo que tú dices, al final es que no tenemos las personas preparadas dentro de la administración pública, así que muchos de esos programas se subcontratan. O sea, pedimos a otra persona que haga ese programa que luego va a utilizar la administración pública. Entonces, ahí ya entra todo el tema del secreto comercial, etcétera. Entonces, si la administración pública toma una decisión con ese programa y luego te lo aplica a ti y tú lo quieres recurrir, no lo puedes recurrir porque no sabes por qué ese programa ha decidido eso. Entonces hay un problema de transparencia. Hay un investigador en España que dice que los algoritmos tendrían que ser considerados reglamentos y publicarse. Yo no voy tan lejos, pero desde luego sí que hay una necesidad de transparencia y en el momento en el que subcontratamos todo eso nos encontramos con muchos problemas, pero es muy caro hacer muchas cosas en el marco de la administración pública y luego es verdad que nos encontramos que no tenemos la gente necesaria. Es que a muchos técnicos de informática de las administraciones públicas españolas la oposición sigue siendo un test.
que tienes que elegir entre 4 preguntas con un boli, en vez de que tengan que programar. Entonces, eso es algo en lo que sin duda tenemos que avanzar. Claro. De hecho, lo hemos mencionado en varias ocasiones desde el inicio, la palabra algoritmos, igual, está en el debate público todos los días, cada vez más, pero fíjate, también voy a hablar, los riesgos para la privacidad de los ciudadanos, que también está relacionado, el impacto de la digitalización sobre el empleo, y mencionabas la palabra programación, que para mí es una de las habilidades, desde luego, que más empleabilidad va a tener a cortísimo plazo, o las nuevas facilidades para la manipulación de la opinión pública, son algunos debates también bastante comunes, Ana, cuando hablamos de Sociedad 5.0 y la implementación de tecnología en el día a día de las personas. Al final, en este caso, desde tu experiencia, ¿la Unión Europea y Japón están haciendo esfuerzos relevantes para intentar desarrollar principios que pongan a las personas delante de la tecnología? Sí, o sea, eso es algo en lo que hemos avanzado muchísimo en los últimos años. Te diría, sobre todo desde 2017, Japón ha hecho un esfuerzo muy grande por hacer reuniones de expertos de distintos ámbitos para crear principios para la investigación y el desarrollo de programas de inteligencia artificial. Entonces, han desarrollado varias guías de principios y su idea además, que es muy curioso, es no desarrollar esas guías de principios para ellos, sino intentar que se discutan a nivel internacional. Entonces, han empujado mucho el trabajo de la OCDE, que ahora tiene una recomendación sobre inteligencia artificial y tiene un observatorio en el que puedes ver todas las políticas que van tomando los distintos Estados miembros de la OCDE. UNESCO va a sacar este año también una recomendación de principios. Incluso en el G20, que Japón también lo albergó, hubo la reunión anual, bueno, la reunión del G20 en Japón en 2019, hizo mucho énfasis en la economía digital, así que sacó unos principios basados en los de la OCDE que hablaban de, pues eso, que el desarrollo de la inteligencia artificial tiene que estar centrado en las personas, etcétera. Y lo que es muy curioso es que hay muchos estados que son parte del G20 que aceptaron la declaración sin problemas, tipo Estados Unidos o China. Pero, claro, es muy fácil a veces, nos ponemos de acuerdo en el nivel de los principios, sí, mi inteligencia artificial va a estar centrada en los seres humanos. La cuestión está en luego esos principios a la hora de la verdad, en el día a día, cómo se están aplicando, qué estás haciendo para que se apliquen. Por eso lo que está haciendo la Unión Europea de presentar un reglamento que sea jurídicamente obligatorio es bastante interesante porque ya creas obligaciones que ahí a veces es cuando se ve qué es lo que sí, qué es lo que no. Incluso, y esto lo quería mencionar aunque sea de pasada, el Consejo de Europa, que es una organización diferente de la Unión Europea, está proponiendo o está planteando hacer un acuerdo, un convenio internacional que regule la inteligencia artificial desde derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Pero ligando todo esto a una cosa que has dicho tú, que me parece que es interesante, que no deberíamos olvidarnos, también están las discusiones a nivel Estado y luego está lo que hacemos nosotros en el día a día. Y es muy importante que los programadores que crean esos programas de inteligencia artificial tengan una formación y sepan cuestiones de no discriminación, de derechos humanos, de privacidad por defecto. Y me atrevería a decir que es algo que deberíamos conocer un poco todos. Y en ese sentido lo mismo. Japón se ha dado cuenta que tiene un problema brutal y es que no tenía suficientes científicos de datos. Y al final en esto pensamos en las máquinas, pero quienes crean los programas son personas. Y si no tienes suficientes personas, no puedes avanzar en temas de inteligencia artificial. Entonces están haciendo un esfuerzo muy grande por formar a nuevos científicos de datos, incluso que todo el mundo que entre en la universidad tenga una idea de para qué sirve la inteligencia artificial, aunque tú luego no vayas a ponerte a programar, pero que pienses, pues esto en derecho serviría para lo que fuera, y luego ya pues hablas con un programador y lo hacéis juntos. Y en ese sentido, en España nos estamos quedando un poco atrás. La Unión Europea es verdad que es una de las ideas que tiene motivar y fomentar las competencias digitales
Y en eso, por ejemplo, los finlandeses, yo creo que en la Unión Europea son los más avanzados porque hicieron un curso básico, muy básico sobre inteligencia artificial para que lo pudieran hacer todos los finlandeses. Y eso, si hay alguien aquí que está interesado, que sepa que lo han traducido a todas las lenguas de la Unión Europea cuando tuvieron la presidencia del Consejo de la Unión Europea, así que cualquiera de vosotros, si quiere, puede hacer un cursito chiquitín sobre qué es la inteligencia artificial. Súper interesante y además completamente alineada contigo en cuanto a que todos y cada vez más es necesario que tengamos ciertas nociones de programación, que de verdad es casi un lenguaje universal como la música. O sea, esto es real. Es prácticamente lo que hace aproximadamente 10, 12 años para quizá nuestros padres era el inglés, ¿no? Una cosa que ahora, pues bueno, en mayor o menor medida, pero todos tenemos bastante interiorizado. Bueno, yo tengo que decir que me lo planteé el aprender a programar durante la pandemia, pero al final no lo hice y me dio pereza. Pero no sé si hace falta que todos sepamos programar, pero desde luego que todos sí que tengamos una noción de cómo funcionan estas cosas y de cuáles son las posibilidades, los retos y también los problemas, porque es algo que nos va a afectar. Total, porque además, hilando un poco con la pregunta anterior, es que como en toda toma de decisiones importante, me imagino que en temas trascendentales como los que estamos hablando, pues es mucho más complicado ponerse de acuerdo a nivel diplomático para que esos acuerdos que a priori todos aceptan y que, por supuesto, de buena fe intentan llevar a cabo, pues lleguen a buen puerto de una forma real, siendo aceptados a nivel internacional. Y aquí entran en juego un montón de organismos que has dicho, pues por ejemplo la OCDE, la UNESCO, el G20, es real. Ana, y si hablamos de, digamos, lo urgente, además de lo importante, en tu opinión, ¿a qué conviene prestar más atención en este momento? Es decir, ¿por dónde habría que empezar? Quizá, por seguir con el tema de los datos, ¿propiedad intelectual de los datos, tal vez? Pues es que al final son muchas cosas que convergen, porque si tú piensas regulación de la inteligencia artificial, pero en realidad hay muchos sectores que están afectados. Por ejemplo, pues claro, los coches autónomos que estamos pensando, ¿quién es responsable si un coche autónomo atropella a alguien? Entonces hay muchas cuestiones relativas a la responsabilidad, es el que hace el programa, el que aprieta el botón, es el señor que está en el coche pero que no lo conduce. Ese tipo de cosas de responsabilidad yo creo que las vamos a ver mucho en los próximos años. Luego, como te he dicho, temas de formación, sin ser regulación, creo que son importantes. Y luego, propiedad intelectual de los datos en realidad no hay, ¿vale? Estos son dos cosas diferentes. Por una parte, tenemos la discusión sobre propiedad intelectual de los resultados de la inteligencia artificial, es decir, quién es el dueño, a lo mejor, de qué es lo que hace la inteligencia artificial. Y por otro lado, tenemos el tema de los datos, que es fundamental cuando hablamos de normalmente entrenar programas de inteligencia artificial que son muy intensivos en el uso de datos y que además muchos de ellos pueden ir aprendiendo y modificándose a medida que van obteniendo nuevos datos. Entonces, es verdad que hay una discusión sobre data trust, pues compartir información, etcétera. Incluso la Unión Europea es algo que intenta fomentar en los últimos años, pero yo creo que el mirar a los datos solo desde la idea de la propiedad, yo soy dueño de estos datos, tiene un problema. Y es que al final muchas de estas tecnologías afectan a la gente más vulnerable. ¿Y quién es el que se puede permitir que sus datos no sean conocidos, utilizar ciertas tecnologías, etcétera, etcétera? El que no tiene que darle datos a la administración para que le dé una ayuda, etcétera. Entonces, yo creo que si lo pensamos desde el punto de la propiedad, al final siempre van a ser los mismos los que se vean perjudicados. Creo que es importante afrontarlo como lo hace la Unión Europea, que la protección de datos está reconocida como un derecho fundamental. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, ahí ya tiene que entrar el Estado, por lo menos con unas obligaciones de crear unos marcos en los que esos derechos se respeten. Y de hecho ya hay normativa de la Unión Europea en protección de datos e inteligencia artificial, que
que si se te aplica una decisión automatizada puedas recurrir y pueda haber una persona que lo revise, que sepas si eres sujeto de esas decisiones automatizadas, si se ha creado un perfil sobre ti, que hay una explicabilidad, que eso me parece fundamental, que cuando se tome la decisión que te afecta, tú sepas cuál es la razón que hay detrás, porque es la única manera de luchar si esa decisión se toma de manera errónea. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Entonces, al final tenemos muchos bloques diferentes, incluso temas sobre propiedad intelectual que tú decías. Hoy termina el plazo para que la Unión Europea, en los países de la Unión Europea transpongan la nueva directiva sobre propiedad intelectual, que un poco buscaba modernizar nuestras normas de propiedad intelectual, de protección de la propiedad intelectual. Y hemos creado un artículo nuevo sobre minería de textos y datos, que sé que es algo que suena un poco extraño, pero básicamente es conseguir estos datos para poder luego analizarlos, y hemos hecho una normativa que no está al nivel necesario. La de Japón, por ejemplo, hace 10 años ya era mucho mejor que la nuestra, que estamos poniendo en marcha ahora mismo. Entonces, es que son muchísimas cosas y tenemos que un poco orientarnos con una idea muy clara de qué es lo que queremos hacer. Es más sencillo luego que todo encaje. Claro, de hecho, mira, me vas a permitir, Ana, porque tenemos una pregunta y no quiero que se nos vaya, que si no luego se va a olvidar. Te preguntan cómo se puede acceder al curso islandés que has comentado, que has mencionado sobre inteligencia artificial. No sé si lo sabes o quizás si no tienes ahora la respuesta, pues pueden localizarte en redes sociales y intentar preguntarte también por ahí. A ver, no es islandés, es finlandés, ¿vale? Finlandés. Porque Islandia no está en la Unión Europea y Finlandia sí. Es muy fácil de encontrar en Google, yo sé que lo encontré hace muy poco. Sí, mira, lo estoy buscando y es la primera respuesta que vas a encontrar en Google. Se llama Elements of AI, ¿vale? Entonces, como si pones Elements of AI, te va a salir lo primero en Google, porque de hecho la página se llama así, lo han hecho muy fácil para que todo el mundo lo pueda buscar, y está traducido, pues eso, a todos los idiomas de la Unión Europea, y pues eso, tiene una parte que es como una introducción, que es para todos los públicos, y luego tienen otro como la parte segunda, que eso ya, pues si sabes programar en Python, pues es muchísimo mejor. Así que si te animas, pues puedes también aprender a programar. Pero bueno, la primera parte, esa que es introducción a la inteligencia artificial, eso no hace falta tener ningún tipo de formación. De hecho, fíjate, porque había otro usuario, otro espectador, muchísimas gracias, Felipe, que también lo ha encontrado mientras estábamos comentándolo tú y yo y se lo ha pasado. Así que localizadísimo, mil gracias. Ana, avanzamos un poquito y venga, vamos a meternos en el tema de la regulación, porque para que esta apuesta por la inteligencia artificial como herramienta de gobernanza internacional tenga sentido, quiero decir, o sea, podamos aterrizarlo, ¿qué echas en falta más allá de la regulación? O sea, financiación, apoyo a la investigación en este sentido. Bueno, en realidad, ya te digo, primero formación, que todo el mundo tengamos un poquito una idea, y luego la verdad es que están saliendo ahora muchísimos cursos que tienen que ver con la inteligencia artificial, incluso cursos no presenciales, etcétera, para que realmente todo el mundo que quiera pueda formarse. Pero yo creo que debería haber una apuesta de la administración pública realmente más estructurada, porque es que hacen falta muchos científicos de datos. Y sobre todo, y este es bueno, tanto la Unión Europea como Japón están multiplicando su inversión en inteligencia artificial, y aquí por una parte tenemos la financiación pública, y en el caso de la Unión Europea, pues ahora se acaba el programa Horizonte 2020 y empieza el programa Horizonte Europa, y hay mucho dinero para investigación en estos temas. El Banco Europeo de Inversiones también está poniendo dinero para facilitar que las empresas puedan utilizar programas de inteligencia artificial, pero al final yo creo que un punto básico
es la carrera investigadora. Es decir, que la gente que empieza, que quiere hacer su tesis sobre estos temas, el doctorado, luego puedan seguir investigando, porque lo que pasó en España, yo tengo muchos amigos que investigaban en estos temas y ves que cuesta muchos años crear un laboratorio y cuesta 6 meses que la gente se tenga que marchar porque se acaban las ayudas, etcétera. Entonces, tiene que haber dinero, pero tiene que haber también una carrera para el personal investigador en España. En otros países de la Unión Europea, la verdad es que lo hacen mejor que en España, porque aquí está muy el problema del precariado muy enquistado. Entonces, hace falta que la gente nos lo creamos y que realmente se creen carreras en las que las personas no estén pensando, ay, el año que viene, a ver qué voy a ir, a ver de dónde consigo la financiación, sino programas un poquito más amplios que permitan a esa gente algo tan fácil como plantearse crear una familia, quedarse en un sitio, etcétera. Porque ahora mismo el ser investigador en España es muy complicado, y eso ya no solo en temas de inteligencia artificial, en general. O sea que financiación, y además financiación no solo pública, sino fomentar la financiación público-privada y los partenariados entre universidades, empresas, etcétera, que eso es algo que podría hacerse de manera más fácil. Pero sí, o sea, crear un entorno en el que además se fomente la innovación. Y eso también tiene que ver con la formación de los más pequeños, o sea, cómo formamos a la gente joven para innovar y para emprender, que es una asignatura pendiente que, bueno, ya no estoy hablando de Japón y Europa, sino un poco también de España. Claro, y además a mí me encanta porque me viene fenomenal, porque me gustaría pasar también por encima de esta búsqueda de fórmulas que al final facilitan el desarrollo, lo hablabas tú, de ecosistemas de innovación, sobre todo de innovación abierta, que para mí es el sentido de la innovación, ¿no? Compartir el conocimiento, y sistemas y ecosistemas de emprendimiento que puedan producir esos cambios que, por ejemplo, requiere una sociedad 5.0. En tu opinión, ¿qué papel juega Japón, por ejemplo, como centro neurálgico de ese espacio innovador? Porque al final es una supercity, prácticamente. Bueno, ya te digo, Japón ha decidido acercarse a este tema de una manera diferente de la Unión Europea. Yo como jurista, a mí me gusta siempre que haya normas, que estén claras, etcétera. Pero es verdad que a veces las leyes van un poquito por detrás de lo que está pasando. Y eso está muy claro en la Unión Europea. Por ejemplo, yo creo que hacemos buenas leyes, pero el Reglamento General de Protección de Datos, que lo conocemos todos, pues costó más de 4 años que se aprobara, y luego hubo que dejar otros 2 años para que las empresas y las administraciones se adaptaran, y entonces ya estaba un poco obsoleto incluso cuando empezó a aplicarse en algunos sentidos. Entonces, es verdad que este reglamento que te he dicho, que se acaba de proponer ahora, se está preveyendo que cueste pues unos 3 años aprobarlo, cuando es algo relativamente urgente. Entonces, en Japón están mirando con mucho interés lo que hace la Unión Europea, porque eso es algo que me encanta de los japoneses, que miran con mucho cuidado qué es lo que están haciendo los otros países en temas de regulación, aunque luego ellos no lo vayan a hacer. Y lo que han decidido es que ellos van a ser muy cautelosos en lo que se refiere a regular. O sea, ya están regulando cosas, como te he dicho, por ejemplo, los coches autónomos, pero no quieren hacer una regulación general porque piensan que eso puede tener un efecto pernicioso en la innovación. Entonces, lo que se está hablando, esto no es todavía un hecho como tal, pero un poco los comités de expertos que se han creado en Japón dicen que lo que quieren, que lo que sería ideal es crear una nueva arquitectura para operacionalizar la sociedad 5.0 de la que estábamos hablando, porque con los ritmos y procesos normativos actuales es muy difícil conseguirlo. Entonces, y además, Ana, permíteme, pero es que tiene sentido, porque si regularizas de forma casi catedrática la innovación, es imposible, porque requiere una cierta experimentación, ¿no? O sea, el caso-error va de la mano de la innovación, si no, no se puede producir nunca, en mi opinión. Sí, bueno, pero también te diré que al final lo que hace el reglamento de la Unión Europea, sí. Que me va a decir, sí, pero a ver. Es regular los sistemas de alto riesgo.
Para los demás prácticamente no hay regulación, pero los de alto riesgo, incluso crear líneas rojas. Yo creo que es también importante, yo que sé, tenemos sistemas como el chino de social scoring que los europeos no queremos eso porque va contra nuestros principios de derechos humanos. Entonces también decir, bueno, esto se puede hacer, que eso es interesante en la inteligencia artificial, esto se puede hacer, pero no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? O sea, poner líneas rojas. Y lo que hace la Unión Europea para responder a esto que me comentabas es que se está proponiendo crear sandboxes, que lo que en España se traduce como areneros, pero queda muy feo, ¿no? Pero Japón quiere ir mucho más allá, ¿de acuerdo? Porque estos sandboxes en Europa serían bastante limitados. Entonces, lo que quiere hacer Japón, o lo que se está planteando hacer Japón, es no regular tanto los procesos, sino crear objetivos. Luego, crear como soft law, como guías para que las empresas los principios los puedan aplicar y fomentar que las empresas usen esas guías, pues a través de los concursos públicos, etcétera. Y luego que haya que compartir muchos datos, ¿vale? Para que se sepa qué es lo que está pasando y haya como un círculo de feedback en el que las personas afectadas puedan dar feedback, se puedan mejorar los sistemas. Eso sería un poco en general qué es lo que se está ahora discutiendo en Japón. Pero lo que sí que ya tienen en Japón son las supercities, que es algo que han creado, que la idea sería una especie de Smart City, pero más, por eso se llaman supercities, ¿no? Entonces, en las que se utilice todo ese potencial de la inteligencia artificial, Big Data, etcétera. Entonces, que sea mucho más fácil en esas Big Cities, en estas supercities, que serían una especie como de campos de pruebas, pero que son una ciudad entera. Entonces, que sea mucho más fácil hacer cambios regulatorios para que las empresas puedan implantar determinadas soluciones tecnológicas que mejoren la vida de los ciudadanos y eso se haga de manera mucho más ágil, consiguiendo feedback e incluyendo más a las empresas a la hora de crear estos objetivos. Pero de nuevo, hay dudas sobre se tienen que compartir muchísimos datos para que en realidad esto llegue a todo su potencial, cómo va a afectar eso a los datos de los ciudadanos, etcétera. Hay dudas. En ese sentido, yo creo que es muy interesante y creo que es algo que puede cuadrar más a lo mejor en la cultura japonesa, porque igual si lo hiciéramos aquí en España podría ser un poco desastre, pero creo que es muy interesante ver qué resultados va a dar esto en Japón para quizás orientarnos a nosotros sobre cuáles son las posibilidades también. Claro, muy interesante además y me pregunto qué vendrá después de las supercities, las megacities. Habrá que inventarse una nueva terminología para esto. Nos quedan apenas un par de minutos y te tengo que preguntar también, porque parece que el coronavirus ha desplazado a un segundo plano, pues al final enfrentamientos técnicos y comerciales que hace un par de años sobrevolaban términos incluso de guerra comercial, ¿no? Estoy hablando de Estados Unidos, de China, lógicamente. Si nos lo llevamos a nuestro terreno, ¿tú crees que se aprecia un creciente entendimiento entre la Unión Europea y Japón en muchas materias? Por ejemplo, la defensa del multilateralismo, la defensa de la concienciación internacional basada en reglas, en valores compartidos, o hay una pérdida de posición estratégica frente a las dos superpotencias que mencionaba al principio, ¿no? Estados Unidos y China. ¿Cómo lo ves? Bueno, en realidad la tensión sigue ahí, porque ya no está el señor Trump diciendo barbaridades, pero Biden acaba de prohibir inversiones en 59 empresas chinas, creo, esta semana. O sea que Pero no lo dice en Twitter, entonces parece que no pasa, ¿verdad? Pero sí, sí. La tensión sigue ahí, pero está socavada de alguna manera. Y es la gran pregunta, ¿no? Siempre la Unión Europea y Japón saben que se están quedando atrás en inteligencia artificial y por eso estas nuevas estrategias, estos nuevos planes, pero claro, hay cuestiones también de capacidad de atracción del talento, de formación, de financiación, que lo hemos dicho, etcétera. Pero sí que es interesante que la Unión Europea y Japón en este ámbito se han dado cuenta que pueden colaborar y lo están haciendo. De hecho, en el reglamento, cuando la Unión Europea aprobó un reglamento que tiene 100 páginas,
pues lo que hace es también unas preguntas y respuestas para que la gente por lo menos se lea eso. Y cuando decía una de las cosas que decía es tenemos que colaborar con los socios, y el primer socio al que mencionaba era a Japón. Y se han dado cuenta realmente que han creado un comité conjunto para hablar de temas de inteligencia artificial, están creando oportunidades de financiación de proyectos conjuntas, Japón, Alemania, Francia, por ejemplo, porque en realidad la Unión Europea y Japón por separado están perdiendo mucho peso, pero si se juntan, al final eso multiplica su capacidad de hacer presión, y desde luego ellos siempre, y no solo en el ámbito de la inteligencia artificial, sino en todos, están intentando apoyar el hecho de que tenemos que seguir hablando entre todos, llegar a soluciones conjuntas y fomentar el multilateralismo. Yo creo que, por ejemplo, que esto no lo hemos hablado, pero en la Organización Mundial del Comercio ahora se está hablando mucho de comercio electrónico, y creo que es muy interesante que Japón y la Unión Europea nos aliemos frente al liberalismo de Silicon Valley de Estados Unidos, pero también frente al tecnosolucionismo de China. O sea, que podemos ser como una especie de tercera vía. Totalmente. Está claro que, pues eso, que esta sociedad 5.0, que pretende colocar al ser humano en el centro de todo este proceso de innovación abierta sobre todo, incluye, y así debe ser además, las posibilidades que ofrece la tecnología sin prescindir del propósito y de las necesidades reales de las personas. Vamos, ha sido un placer, de verdad, Ana, me lo he pasado muy bien, de verdad, hablando con... Yo también. Ana Gascón, doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza, profesora de Derecho Internacional Público. Eva, te cedo el testigo, ¿cómo lo has visto? Pues solo me queda daros las gracias porque habéis hecho una aproximación, además de brillante, interesantísima a esa tercera vía de una posible suma de fuerzas y de visiones entre la Unión Europea y Japón sobre una cuestión que es fundamental para el futuro de nuestras sociedades, que va a tener un impacto enorme, no solo económico, sino también social. Muchísimas gracias a ambas. Solo me queda apuntarme al curso que todos tenemos que hacer. Nos vamos además con deberes. Y además de eso, dar las gracias también a las personas que se han conectado en directo y a las que lo están viendo en diferido en YouTube, donde vamos a colgar este vídeo. Podéis hacer sugerencias a la Fundación sobre otros temas que os puedan interesar a través de nuestro buzón de correo que podéis encontrar en nuestra página web. Estaremos encantados de analizarlos y llevarlos a la práctica si es posible. Y gracias a todos, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Buenas Hasta tardes. luego. Sí, Adiós. Hasta pronto. muchas gracias. Adiós. Adiós.